hay que no sea un psicoanalista y la preliminar ya no hace parte del análisis. Esto es propio del dispositivo. La entrevista de admisión tenía más que ver con la cuestión de los dispositivos. ¿Se acuerdan que lo importante de la entrevista de admisión era tener en cuenta el motivo de consulta? Que ahí también, desde una perspectiva psicoanalítica, lo vamos a entender de un modo, pero que está el motivo de consulta y estaba el texto donde había, bueno, qué se hace con la entrevista de admisión, ¿no? Las 5 posibles derivaciones. Era, bueno, una nueva consulta, poder diferenciar entre perspectiva de urgencia psiquiátrica, ¿no? Entonces, la entrevista de admisión, el motivo de consulta, digo, porque son palabras que yo sé que tienen que poder empezar a trabajar, porque además son las palabras que van a empezar a escuchar cuando pasen por las prácticas. Hablábamos de la ocasión de consulta, que ahora lo vamos a trabajar con el historial, que es algo propio a escuchar, ¿no? ¿Por qué ahora la consulta? La ocasión de consulta, porque esto va a dar cuenta de algunas cuestiones de coordenadas subjetivas, ¿no? ¿Por qué en este momento se consulta? ¿Qué pasó? ¿No? Y lo que también veníamos pensando es que una cuestión, es más esto en la línea, que se acuerda que está en el texto de Barros de la demanda de pedido, de lo que pensábamos que venía más en esta línea, que iba a ir en qué línea, en qué demanda. Demanda de análisis. ¿Y qué era lo que es importante para nosotros, digamos, dentro de la entrevista preliminar, la demanda de análisis? ¿Qué es lo que tiene que instalarse? La transferencia. Sí. ¿Sí? ¿Cuál era otra de las palabritas claves de la transferencia? El deseo del sujeto. El deseo del analista. Alienación, separación. Sugestión. Alguna va a ser seguramente, dale. Transferencia y qué tenía que instalarse, digamos, para qué era el pivot para la transferencia. Sujeto supuesto saber. Sujeto supuesto saber. Dale, decime. Sujeto supuesto saber. Sujeto supuesto saber. ¿No? Entonces, en esto venimos trabajando. Yo me anoté, volví a leer los textos, profes, y me anoté unas preguntas. ¿La suposición de saber es diferente a la transferencia de saber? No, tiene que ver con eso. ¿Es lo mismo? Es esto. Bien. Es que algo del saber se le suponga al otro para que algo de la demanda de análisis, esto antes que empezamos a hablar de la implicancia subjetiva, de que algo tengo que ver con lo que me pasa, pueda empezar a funcionar. Ok, y una pregunta. Cuando el paciente viene, le otorga un saber, supuestamente, al analista. A quien escucha. Al quien escucha. Pero eso, lo que tiene que hacer el analista es como invertirlo. Claro, invertirlo y que el saber esté del lado de... Claro, poner una forma salvaje, así como decíamos, bueno, yo no sé nada, usted tiene que saber, sino que es una apuesta a que, esto que decíamos, que... Como una posición ética sería. Claro, sí, es esta posición del deseo del analista, ¿no? Es esto Claro. de que se supone que quien sabe es él, aunque sabe sin saberlo. Bien. Eso es un poco lo que por ahí están en los textos que dejaban para esta clase de psicoanálisis y medicina, como que marca esta diferencia entre el médico y el psicoanalista en cómo responde esa demanda, si responde creyendo, digamos, que es el sujeto que tiene el saber y se lo da al sujeto, o entender desde el psicoanálisis que es el sujeto que tiene el saber y no nosotros. No porque nosotros no tengamos ningún saber, ¿no? No, sino porque suponemos que hay algo detrás de esa demanda que tiene que ver con Tiene que ver con cómo entender esto. Si el motivo de consulta se lee simplemente como una suma de fenómenos que como suma dan un diagnóstico, entonces uno tiene esto y esto significa que es un trastorno de ansiedad, o si nosotros pensamos, que es lo que vamos a ir viendo en las clases que viene, que el diagnóstico es en transferencia, en tanto hasta que eso no se instala, esto de saber sobre qué le pasa al otro es como, no es simplemente una suma. No, y además porque quizá el sujeto que viene con una demanda no es una demanda de curación, sino como que estaba esto de que quizá lo que quiere es
¿cómo es? Desde Que lo, sí, sostenerse que en lo- el lugar de sí, enfermo. que le certifiquen. Eso. Claro. Bueno, fíjense que seguimos, ahora vamos a ir bien con el texto este para que los compañeros que lo pudieron leer nos comenten su lectura, lo que pudieron pescar, pero fíjense que vamos sobre algunas vueltas, sobre los mismos conceptos, pero para que podamos ir como entrando en esto que le decía en esta lógica, ¿no? Para que podamos ir como, esto está bueno, que ustedes puedan ir como relacionando, como algunos autores plantean lo mismo, de diferentes formas, bueno, también a ustedes cómo les va quedando, pero sí hay palabras que ustedes ya tienen que poder empezar, términos que ya tienen que poder empezar a disponer y poder como entender el motivo de consulta, porque el motivo de consulta es algo que también acuérdense que se ubicaba a nivel de la historia clínica, ¿no? Consulta por tal cosa, lo cual creo que algún compañero decía, bueno, si en este dispositivo de admisión, que son los que muchos de ustedes van a participar, hay alguien escuchando en una posición analítica, hay algo ahí que se hace con esos decires que es diferente a que si lo escucha otro, que es intentar que se ponga en marcha todo este otro dispositivo, que no se pone en marcha automáticamente porque alguien se siente a consultar, ¿no? Pero bueno, funcionan dentro de este espacio, se monta el otro. Eso lo pueden ir como pescando, ¿no? Bueno, el texto de hoy de Psicoanálisis y Medicina es un texto más complejo porque es de nuestro amigo Jack. Sí. Jack escribe así como muy no sé si enroscado, era un tipo Copado. un crack. Artista. Bueno, hay que seguirlo. Hay textos más complejos pero bueno, entiendo que de golpe, sí, mucho más complejo. Pero entiendo que de golpe, bueno, es como mucho y hay como que ordenarse. Bueno, vamos a escuchar a los compañeros a ver qué pudieron ahí como ir ubicando y después el resto va participando y vamos viendo ahí qué podemos formar. Las escuchamos. Bren, ¿querés leer vos la consigna? Ubíquense quiénes eran, así me dicen. Estamos Armaron ahí como una... Sí, sí. Perfecto. Lo que por ahí fuimos haciendo es ir respondiendo a la guía de lectura, como para también tener un orden. Que lo que hicimos fue ir respondiendo a la guía de lectura, como para tener un orden del texto también, como cuáles son los puntos más importantes. ¿Y qué podrían ir ubicando? A ver. Primero decía el lugar de psicoanálisis de la medicina, que decía que era marginal y extraterritorial. Extraterritorial por nosotros mismos, como que queremos como separarnos de lo que vendría a ser la medicina. Y marginal, ¿Cómo lo entendieron? Yo lo que entendí es que marginal en el sentido de que queda el psicoanálisis o el psicoanalista como alejado como en un lugar marginal, como auxiliar de la medicina, ¿no? Como que el eje está puesto en la figura del médico y todas las demás disciplinas alrededor son auxiliares del médico. ¿Se acuerdan que antes, digamos, la ley nos ponía como auxiliares del médico? Claro, sí. Digamos, había era así. ¿Con qué pueden relacionar de lo que venimos trabajando estas palabras de marginal, la posición marginal y extraterritorial? ¿Apareció? En el texto de Isábato, ¿se acuerdan que él planteaba también esto de diferenciarse de la institución y de su y esto me acuerdo que te había marcado, creo, Gonzalo, esa clase en esto de, bueno, también un hacerse cargo de no quedarse en ese lugar, ¿no? Como sería como tampoco victimizarse, ¿no? Sino poder poner esto en tensión, poder pensar de qué se trata esta territorialidad y este lugar de marginal, ¿no? Bueno, ¿y qué otras cosas pudieron ir ubicando? La demanda por parte del paciente y la forma, el tipo de respuesta por parte del médico. Se pregunta, ¿no?, el autor, ¿dónde está el límite en que el médico debe actuar, ya que debe responder? Él dice que el médico debe actuar o debe responder a la demanda. Dice que a medida que él individualice esta demanda, cambia la posición del médico y se dirige a él en la forma en la que llega a individualizarse. ¿Y qué entienden a ver por eso? que nosotros no vamos a responder directamente a la demanda del pedido, sino que vamos a esperar a que se dé como la demanda que realmente, me sale la demanda del deseo, no sé cómo se dice. Bueno, está La bien, lo que demanda empieza a banal. marcar es una franja entre demanda y deseo. Claro. ¿No? Porque no que no vamos a responder, hay algo ahí, sí, algo urge, porque no es que
la abstinencia no tiene que ver con la no asistencia, ¿no? Porque esto, yo quiero que entiendan esto porque, bueno, nosotros somos trabajadores de la salud, somos profesionales. Si ustedes el día de mañana son residentes o trabajan en una institución, hay una obligación. Entonces, la posición ética de la cual uno responde no quiere decir que uno le importa 3 cominos de lo que le pasa al otro y uno se desentiende, sino que tiene que ver con algo como más sutil. Claro, yo lo que entendí es como que esta posición es, el psicoanálisis se pregunta por qué concurre, por qué está en la consulta, y no asume que es para curarse o no asume que es por... No asume nada, está muy bien, el médico, no otorga sentido. Claro, no yo siento que el peso. médico, desde ese punto sí, cree que el sujeto viene para curarse, digamos, como que supone busca que lo que dice está, es lo que quiere. es lo que quiere. No juega con estos dos pisos que nosotros venimos jugando, denunciado y enunciación. Entonces supone que lo que, por eso después se enojan, ¿no? Entonces, ay, pero se quiere cuidar y tiene diabetes y va y se da un atracón de facturas en la SAO, ¿no? Y está el enojo, esto que uno escucha cuando trabaja en hospitales, ¿no? Porque ahí hay como que hay esta otra línea, ¿no? Esto que nosotros sabemos, del goce, de esta cuestión más mortífera, de que no funcionamos solamente en homeostasis y buscando el equilibrio, sino que uno a veces está instalado en lugares de mucho malestar, que bueno, que el discurso médico no lo contempla. ¿Eso sería el fallo estructural entre el deseo y la demanda? Es la diferencia entre el deseo y la demanda, y es lo que a la vez nos permite ser esto que somos, por eso somos seres del lenguaje. Porque ya esa falla es inicial entre lo que el niño, digamos, la demanda, la sanciona el otro, ¿no? Esto, tiene que ver con el malentendido también, ¿no? Con el malentendido propio del lenguaje y con que además, digamos, el diálogo del niño es quien está en ese lugar de cuidador que dice, bueno, no le otorga significante. Claro, Tiene yo no puedo quemar hambre, cosas. no le gusta tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, es esa diferencia entre deseo y demanda es porque somos bañados por el lenguaje y ahí ya lo orgánico del cuerpo se pierde, ¿no? Y ahí es donde aparece la tensión con la medicina. Fíjense igual que es re interesante, pues es una conferencia que da en el 66-68 y él ahí como ya empieza a hablar de esta cuestión de también, porque me parece que lo interesante de este texto es que él no se pelea con los médicos a ver como quién es más copado, si el psicoanálisis y el médico, sino también que plantea cómo la figura del médico se fue deteriorando en la historia, la ciencia, la investigación, la cuestión tiene de que responder al médico frente a las demandas de los pacientes, también queda. el Claro, lo cuerpo máquina, cuantificable. este imperativo de la posmodernidad, de la no falla, de la funcionalidad, de la eficacia, de la eficiencia, digamos, como también la medicina quedó atrapada en eso, ¿no? La productividad, estos cuerpos que pueden todo, estos, ¿no? Las investigaciones por fuera de los médicos, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque ahí hay algo que uno diría, bueno, que no cesa de insistir, que es nuestra apuesta al inconsciente, ¿no? Que no tiene que ver con algo ahí que abrocha o que es cierto. Bueno, ¿qué más pudieron ir ubicando? La diferencia entre placer, goce y deseo. Que esas, Alta diferencia. sí. Que ¿Qué entienden? A ver ahí. como que lo tratamos de ubicar como en polos. Sí, y A quería ver. preguntarte. Sí, como que el placer, el goce está ¿En un polo? En un lado, el deseo en otro y el placer en el medio. O sea, en el medio. y como que el placer iba empujando para poder llegar al... No sé. Ah, pero no entendíamos si era algo que contiene o algo que impulsa. Como que el placer está en el medio. O sea que Eso fue lo el que- placer apunta al fantasma, que es una experiencia imaginaria previa al goce. Entonces, como que es como una trampa. Te lleva a un lugar previo al goce que ayuda El goce tiene que ver con esta bajar tensiones. cuestión que no tiene que ver con lo que pensamos de sentido. El goce es un concepto muy complejo, chicos. Gracias. Y digamos, no. Si alguien les dice que lo tiene totalmente, Bien. duden. De hecho, Lacan a lo largo de su obra, siempre que habla de goce no habla de la misma forma y no se refiere a lo mismo. Es un concepto que va como pasando y es un concepto como lo real, ¿no? Son conceptos que dicen un montón, pero a la vez a la hora como de poder ponerlo en juego, digamos, con las redes significantes se complejiza. Lo que sí podemos pensar es que esta idea de homeostasis, de equilibrio, del placer como regulador se rompe ya desde Freud cuando él empieza a hablar de la pulsión de muerte. Entonces cuando él dice, ojo muchachos, porque esto no es que todo va para, ¿no?
choca con esa idea de bienestar, ¿no? Que muchas veces se escucha. Y del más allá, ¿no? Del más allá del principio del placer. Este más allá, este giro del 20 que da Freud, ¿no? Cuando aparece el más allá del principio del placer, cuando aparece la repetición como esta repetición pulsional constante, que no cesa de inscribirse. No es este resto pulsional que no pasa por las redes del significante. Que el fantasma sí la va a enmarcar, le va a dar un guión, la va a domesticar, pero que hay un punto ahí que no deja de insistir. Eso es el gozo. Digamos, esto tiene que ver con que no hay un modo de hacer. Uno sí puede encontrar posiciones de menor malestar y de no estar enquistado en posiciones gozosas, pero hay algo del goce que está siempre. Por eso, a ver cómo decirlo, tiene que ver con la estructura, digamos. Si en algunos primeros seminarios de Lacan había como una preponderancia a que el registro simbólico era como más importante que el otro, a lo largo de su obra es esto que hablábamos la semana pasada de que los nudos funcionan precisamente anudados. Los tres registros no es que uno es mejor que el otro o uno domestica al otro, ¿no? Siempre hay un resto, siempre hay algo ahí que no pasa, por esto que les digo, por la red significante, y es esto que ya, digamos, que Lacan toma esto de Freud, ¿no? Freud cuando en 1920 dice, bueno, más allá, ¿no? Esta cuestión que no se trata de solo cubrir las lagunas y como de ordenar lo que quedó desordenado, entonces ya está. ¿No? ¿Se acuerdan que los primeros años de Freud eran esa línea? Bueno, hay algún desorden, algún hecho traumático. Después cuando él dice, bueno, mis histéricas me mienten, en esto de que, bueno, empieza a encontrarse con las fantasías primordiales, con que no eran hechos traumáticos acontecidos en la realidad, sino que había algo de lo traumático, es el encuentro con el lenguaje, eso es traumático. Más allá después de las vivencias traumáticas en la historia de cada uno. ¿No? Hay algo ahí que se pierde, que es esto de que el cuerpo, en tanto es un lugar, un instrumento de goce, no es simplemente un cuerpo biológico, es un cuerpo erógeno. Los agujeros son zonas erógenas, ¿no? Entonces, uno no come solamente por cubrir la necesidad de comer, uno a veces no habla simplemente para comunicar algo, ¿no? Están todos, digamos, investidos por la cuestión funcional, y ahí es donde la cosa se complica. Porque además como cada uno tiene investido y armado este cuerpo es de cada uno. Entonces, bueno, ahí el analista, si pensamos que nosotros trabajamos con este cuerpo, bueno, es otra la posición. Y el deseo es esto que nos... El deseo primero que no hay que pensarlo como algo a cumplir, no es, bueno, ay, me quiero comprar el auto, llegué y me compré el auto. No hablamos de ese deseo, eso en todo caso es un proyecto, es un anhelo. El deseo tiene que ver con esta precisamente posibilidad de no quedar totalmente atrapado frente a aquel otro que nos da los significantes. Es esa guiancia, esa diferencia. Esa sería la falta. Es que si no hay la falta, vieron que es, digamos, ¿por qué cuando en la clínica de niños uno se encuentra en esos primeros tiempos de Edipo detenidos y uno dice hay que laburar ahora? Porque bueno, la falta, este espacio, el no quedar totalmente comido por la famosa boca de cocodrilo del otro, es lo que nos permite algo de la constitución subjetiva propia. Si uno, es lo que van a ver en las clases, ¿quiénes están haciendo el seminario de niños? ¿Todos? Sí. Ah, bueno, bastante. Empezó ayer, no, antes de ayer, bueno, la semana que viene va a estar buena la clase porque van a ver con Fabio la cuestión del fantasma, que eso nos da como una guía ahí para ir pensando. Pero bueno, si nosotros nacemos como en esta posición a merced del otro, tienen que darse un montón de operaciones para la constitución subjetiva. No va de hecho, digamos, que un niñito nazca, no va de hecho que eso se transforme en un sujeto. En el sujeto como lo consideramos nosotros, el sujeto barrado, ¿no? Entonces el deseo tiene que ver con eso, con esa posibilidad de algo propio, que no es sin todo lo que donó el otro, pero es esto que hablábamos de la alienación y la separación también. Va por esa línea, porque si no, bueno, sería como muy predecible todo, si estaríamos como simplemente sujetados a los significantes del otro, no habría ahí como posibilidad de armar algo propio.
puede ser un sujeto deseante. Claro, pero el sujeto deseante no es algo que va hecho porque una persona nazca, es algo que por eso lo que ustedes van a ver en el seminario de niños son todas las operaciones subjetivas necesarias, los 3 tiempos del Edipo, la latencia, la pubertad, la adolescencia, que es en la adolescencia donde se supone que se constituye fantasma. Esto que vos decías, no, en una estructura neurótica. Estábamos pensando en una neurosis, sí. Esto que vos decías de los 3 registros, y cuando decías hay una parte o un lugar donde el lenguaje no llega, ¿ese es el lugar del objeto A? Sí, es lo real, el objeto A igual está en el medio, digamos, lo tocan todos los registros, pero sí, hay algo que en toda operación de resto nunca da la división 0, siempre que es el resto, ¿no? Siempre ahí hay un resto. Entonces el goce está de cierta manera ligado a lo real. ¿Sí? Pero, digamos, es como también, pensándolo en la línea que lo están trayendo los compañeros, es que en esto, que bueno, que la demanda no es simplemente lo que alguien pide, pero hay que ser como ingenuo en eso, porque ahí también uno operaría desde como un furor curandi y se dice, bueno, quiere tal cosa, y uno activa todo como una parafernalia de cosas para sacarlo de eso que pide, para darle eso que quiere. Es como pasa a veces con los nenes, ¿no? Que piden una cosa y uno se la da y no es eso, ¿no? Y uno dice, ¿qué querés? ¿No? Porque no es el jueguito. También el objeto termina siendo lo más lábil del deseo, es como que siempre va cambiando, eso es la pulsión del deseo en sí, si no, no tendría sentido. Por eso el objeto no es algo a atrapar, es la metonimia, ¿no? Es esta que se relanza. No quería otra cosa. Claro, pero no solamente desde el capricho, claro, no desde esta posición, no era esto, sino desde lo que relanza. Perfecto. Es la falta que opera. Claro. Precisamente, perfecto, sí, es eso. O sea, cuando dice que cuando dice que estaba trabajando con un cuerpo que viene de la dimensión del goce, no habla en particular del goce, sino de que hay una subjetividad estructurada alrededor de ciertos fenómenos en general. ¿Cómo? O sea, dice, no olvidemos que hay un inconsciente, que hay deseos, que hay pulsiones, que fantasmas, no habla únicamente del goce a la hora de diferenciar. Habla de esto, de que el cuerpo no es el cuerpo orgánico. Claro. ¿No? Que sí hay un cuerpo orgánico. Recuérdense en el texto que veíamos de Rabinovich al principio que decía no todo psicoanálisis, digamos, no se trata de psicosomatizar todo, ¿no? Entonces le duele tal cosa, que vaya al médico, que se saque una placa, ¿no? Pero nosotros trabajamos con otra idea del cuerpo. Y ahí es donde plantea que se diferencia de la medicina. Claro. Porque ahí hace una diferenciación. Claro, y ahí que plantea, a ver. Bueno, habla del cuerpo, plantea que es un cuerpo que no se caracteriza simplemente por la dimensión de la función, sino es un cuerpo que está hecho para gozar y gozar de sí mismo. Y esta dimensión de goce queda excluida completamente por lo que, bueno, él llama la relación epistemisomática. ¿Y cómo lo entienden eso de la falla epistemisomática? No, yo tampoco. Están en la hoja, en la 92. Son 3 conceptos con 2 palabras, no sé. Dice, permítame delimitar más bien como falla epistemosomática el efecto que tendrá el progreso de la ciencia sobre la relación de la medicina con el cuerpo. Nuevamente aquí, para la medicina, la situación es subvertida desde afuera. Recuerden el texto Subversión del sujeto, ustedes lo vieron en dónde, en desarrollo. ¿Qué se acuerdan? Si yo le digo subversión del sujeto, ¿qué se acuerdan? Había un grafo terriblemente complejo. La liberación del sujeto kantiano, o digamos, el sujeto de la conciencia, ese sujeto que construye la ciencia o el saber, hasta entonces, ¿no? El sujeto de positivismo, voluntario, consciente, que sabe lo que hace, bueno, la inversión de, bueno, no, por ahí pensemos otra forma de sujeto que por ahí no sabe lo que hace, o no sabe por qué hace algo, pero aún así lo hace, y esa cosa, ¿no? Este saber que se le supone al síntoma, en esto que decimos, bueno, hay un saber sin saber. Bueno, a esto va, ¿no? A que si estamos pensando en una subversión del sujeto, la medicina piensa que, bueno, vos te duele esto, bueno, te vamos a dar esto, te pasa por esto. La apuesta del sujeto del inconsciente no va con eso, sino no que es una entonces B. No es un entonces B, no es un ir con flechas, y es algo que se va a construir en transferencia, en un análisis, hablando con ese alguien que se transforma en un analista. ¿No? Dice que la medicina es subvertida desde afuera, es por esto que usted está diciendo. Porque la medicina es desde afuera, es yo desde afuera sobre ese cuerpo.
digamos, no es lo mismo que escuchar a alguien y que eso se vaya construyendo. Pero no lo pensemos como que una cosa es mejor que la otra, sino que se trata de discursos diferentes para también uno poder ubicarse en los que les interese el día de mañana trabajar, sobre todo bueno, uno siempre trabaja con profesionales de la salud, pero sino que es otra forma de pensar el cuerpo. Una cosa es pensar que el cuerpo es un efecto, es significante, esto que estamos hablando de un cuerpo de goce, un cuerpo libidinizado, un cuerpo erógeno, y otro es pensar al cuerpo como una máquina biológica que tiene que funcionar de ciertas formas y como un sistema. En el grafo pondríamos, no entendí esa parte. En el grafo entonces cuando hablamos por ejemplo de enunciación, pondríamos el deseo ahí, en enunciación. Claro. Claro, porque es como ese más allá de lo que se dicen las palabras. Y de lo que uno no sabe, ¿no? Esto que dice, hay una, bueno, pero lo de la falla epistemosomática que estábamos acá, tendría que ver con esta cuestión de... acá lo dice mejor esto de que el cuerpo está hecho para gozar de sí mismo. Sí, es como romper esta ilusión de que la ciencia va a poder decir todo del cuerpo, digamos, ¿no? Esta idea de que a mayor ciencia, mayor bienestar del cuerpo, ¿no? Porque uno encuentra que hay un malestar, esto de que hay gente que está cómodamente instalada en el malestar. Bueno, también lo dice. Da el ejemplo, claro. Entonces es como romper esa idea y en todo caso, bueno, uno diría escuchar de qué se trata, ¿no? Como algunos no lo saben, otros lo saben a medias y otros van directamente que no quieren mejorar. Sí, eso explícitamente. Cuando dice la dimensión de la extensión, ¿a qué se refiere? ¿En dónde estás? Dice, este cuerpo no se caracteriza simplemente por la página 92. De la extensión me parece que hace referencia a lo biológico. A lo material. ¿No? Al cuerpo orgánico, a la sustancia, sino que se refiere a esto, ¿no? Un cuerpo es algo que está hecho para gozar de sí mismo. La dimensión del goce está excluida completamente de lo que llamé la relación epistemosomática. Por eso la falla de la relación dimensión epistemosomática tiene que ver con no considerar esa otra dimensión del cuerpo. Lo toma eso de materia extensa y res extensa y res cognita. Exactamente. Por eso cuando hablamos de subversión del sujeto, hablamos de ese sujeto, ¿no? Ese sujeto es otra forma de entender al sujeto. Que bueno, claramente es una evolución y es otro modo de pensar. Y, profe, ¿qué significa el placer es una barrera al goce? Porque todo el tiempo es una barrera. Porque el goce tiene que ver con ese más allá del placer, con eso que no tiene que ver precisamente, por eso el goce... Por eso, pero el placer como que lo... ¿El placer sería como lo moralmente correcto? No, el placer es el placer, es eso no es, que... el goce tiene que ver con un más allá, con algo del orden del exceso, por eso no es el goce de, uy, que... El goce, como lo podemos sentir, lo podemos entender nosotros del sentido común de qué bien la estoy pasando, ¿no? Que también en el dolor está... Hay algo de que el placer delimita el goce. Por eso decir, porque hay algo ahí que delimita en el punto de que esto también es más allá, por eso, como límite, ¿no? Esto es algo, por eso decimos en el giro del 20 de Freud, es más allá del principio universal, hay un más allá, ¿no? Y esto él lo empieza a pensar teóricamente a partir de lo que él escucha clínicamente, ¿no? De estos casos que se le van presentando, donde dice, bueno, ¿qué pasa? ¿No? El placer en este caso no deja de ser el modelo freudiano. Exactamente, sí, sí. Claro. Sí. Es que ustedes piensen, que a veces ustedes llegan con la idea de que Lacan es otra cosa. No hay nadie más freudiano que Lacan. De hecho, su método, su tesis es, bueno, ese retorno a Freud. Es, bueno, volvamos a leer Freud. Es esta crítica que él le hace a los post-freudianos, de decir, entendieron del yo cualquier cosa. Y después, obviamente, él tiene un montón de... por eso que, digamos, no fueron contemporáneos, él cuenta con un montón de disciplinas como la antropología y la lingüística que le sirven y de las cuales él se vale para retomar lo que es Freud, pero es freudiano, por eso Freud es, bueno, es quien fue y es un creador de discursividad. Y él critica la psicología del yo de Estados Unidos que se transformó un poco. Claro, bueno, y Lacan también ahí se pelea con los post-freudianos, ¿no? Cuando dice, bueno, están entendiendo esto del yo, esta primacía del yo, como si el yo fuera el regulador, cuando dice, bueno, cuando el yo sabemos que es lo más engañoso, ¿no? Es como, mientras más yo, a veces como que
estas otras cuestiones que estamos intentando pensar subjetivas están más perdidas, porque el yo es bien especular, ¿no? Está bien ahí agarrado de las identificaciones. Vuelvo a lo mismo, no porque entonces vamos todos contra el yo, no, es poder como ir poniendo en tensión los conceptos y bueno, y esto de lo complejo de lo clínico. Si algo estaría bueno que ustedes se puedan llevar es algunos elementos para pensar la clínica, pero entendiendo que la clínica es compleja, entonces hay que bancarse de esa tensión, no querer reducirla. Y en un ejemplo así mundano del goce, ¿qué puede ser? Por ejemplo, el síntoma. Bueno, el síntoma tiene una cara de goce, ¿no? Ahora lo vamos a tratar de ubicar por el historial. Bueno, ¿qué más podrían ubicar del texto de Lacan? ¿Alguna otra? Nada, el papel del saber, a diferencia del analista, que era lo que decía al comienzo. Que el saber en el médico en el médico está el saber en uno y en el analista está el saber en el otro. En el paciente vendría a ser. Pero acuérdense que uno solo semblantea, ¿no? Yo insisto en esto porque no quiero que se vayan con la idea esta de yo no sé nada, no digo nada, sino que esto que estamos nosotros empezando a desmenuzar es el marco epistémico, ¿no? La teoría. Después a nivel de la práctica uno hace semblante, ¿no? Hace semblante de un saber para poder quedar instalado en este lugar y uno hace semblante, después lo que va a quedar instalado en la transferencia en semblante del objeto A. Porque si no queda como esto de creer que el psicoanálisis es como puro relativismo y que cualquier cosa puede pasar, y no se trata de eso, no es puro relativismo. Pero recuerden que no me acuerdo en qué texto de los que veníamos trabajando hacía esta distinción entre la respuesta del médico. ¿Se acuerdan que lo habíamos trabajado la semana pasada? No, lo trabajamos nosotros. La primera clase, la otra clase. La segunda clase. En los dispositivos. En los dispositivos, que la diferencia entre la respuesta del médico y la respuesta del dispositivo analítico. ¿Qué hacer ahí con eso que el otro dice? Así como taponar con sentido, o esto que decíamos de que se abre ahí una pregunta. ¿No? Porque por más que uno en la cotidianidad, cuando uno va a su análisis o uno escucha y dice, no, me dijo tal cosa, ¿no? Uno en este punto, quizás me dijo tal cosa, o voy a consultar esto, lo voy a hablar en mi análisis, ¿no? Pero lo que nosotros estamos tratando de ver desde acá es que precisamente se trata de ir vaciando el sentido, porque el sentido tiene que ver con esos significantes que a uno lo habitan, hasta poder llegar a esa reducción mínima, vas a hacer esa frase, ese guión, esa posición más pequeña que uno lo determina. Entonces, lo cual uno no quiere decir que en sus intervenciones no otorgue conexiones, hipótesis, nuevas formas de pensar algo, preguntas, pero no desde el sentido de la verdad, es esto, sino de que eso se ponga en funcionamiento, ¿no? Bueno, de este texto me parece que lo importante es que ustedes pueden ir pescando cómo Lacan, digamos, también se preocupaba por estas cuestiones, cómo estas cuestiones que nosotros hoy nos siguen interrogando en relación a la tensión que hay con el discurso médico es un tema actual y es un tema que demanda, porque fíjense que estamos leyendo este texto, leímos textos de hace 2 o 3 años de colegas de hospitales, es decir, y fíjense que hay algo ahí de la dificultad y del entrecruce que sigue estando, y es algo de lo que ustedes también se van a encontrar en los diferentes dispositivos por los que circulen, y es algo con lo que van a trabajar. La Universidad de Medicina, acá yo escucho clases de la psicoanalista que es porque está Areta. Está muy orientada en esto. Bueno, Areta es la presidenta de la Escuela Freudiana de Mar del Plata. Claro, sí, pero bueno, está muy orientado a esto. Tomar desde este lugar, ¿no? Estaría buenísimo encontrarse con médicos que coinciden. Sí, yo no sé, hay algunos que pueden no coincidir porque tampoco uno les puede pretender, digamos, tener una orientación. Me parece que hay lugar para elaborar todo, ¿no? Hay como todo, hay profesionales que son más afines a otros discursos y otros que no, pero me parece que en esto también está el desafío nuestro, no quedarnos como en el lugar también de marginal y extraterritorial, medio como
víctimas y porque eso también se escucha, digo, porque también hay que hacer la autocrítica, ¿no? Si no es como que siempre hay los médicos, entonces como el papá malo que no me da permiso y uno habilitarse ahí a hacer una apuesta que es en estos pequeños espacios, ¿no? En las entrevistas, en las recorridas de sala cuando uno está en nuestro servicio, en las interconsultas, ¿no? La interconsulta es un momento clave y ustedes lo van a ver, algunos que estén en el IGA o en la fase de sala, la interconsulta es clave, porque la interconsulta es cuando tenemos que hablar con otros profesionales. Eso quiere decir que el médico tiene la consideración, si pide una interconsulta es porque considera que sí, hay un respeto por el profesional. Sí, eso después me parece que también va por cuestiones personales, ¿no? Porque uno tiene que respetar a toda la gente que trabaja, más allá del título que tenga. No profesional, sino una apuesta ahí. Darle el lugar de saber también al otro, ¿no? Pero bueno, ahí también el modo en el que uno responde una interconsulta. Si uno, imagínense, una interconsulta, ¿no? Con clínica médica. Y uno empieza a hablar. No, claro, porque esta paciente claramente tiene una cuestión edípica con el padre, entonces por eso, fíjate cómo su síntoma está más en la línea de la no respuesta a la demanda al otro, entonces qué posición gozosa. Es como que venga un médico a explicarte que lo que tiene es que la quinta vértebra de no sé qué se le pegó con el cosito, entonces vos decís, ¿no? Entonces ahí hay un punto de responsabilidad profesional, en esto que hablábamos de la historia clínica, de los pases de sala, ni tampoco de ir a contar, no, porque como se separó y el marido le engañó con la del cuarto, entonces por eso ella cayó tampoco eso, ¿no? Entonces, esta pertinencia del discurso, de que somos profesionales, de cómo uno transmite, de cuál es la hipótesis diagnóstica de uno, qué es lo que uno propone, ahí dice, bueno, mira, mi sugerencia es que mientras esté acá yo voy a venir a tomarle ciertas entrevistas y voy a escuchar, o quizás se me ocurre que estaría bueno hablar con el marido, ¿no? Por eso la interconsulta es una escena tan importante, de cómo se arma y de cómo uno responde, porque si uno también va a hablar así, tú no lo ves. El equipo, o sea. Y también confiar que hay algo a construir ahí, ¿no? En realidad, que tal vez no hay nada dicho, uno puede construir algo con el otro, ¿no? Sí, y también ahí semblantear uno como profesional, digamos, ir a presentarse en falta frente al discurso médico nunca es la mejor estrategia, ¿no? Porque también uno puede entender que los médicos tienen otras exigencias y trabajan con lo biológico del cuerpo, que hay que bancárselo, hay que ir a cortar un tipo, hay que ir a, ¿no? Hay que ir a abrir una persona, entonces me parece que eso implica una posición, implica una posición subjetiva que hay que respetar, entonces bueno, uno ahí puede plantear el abordaje de uno y decir, bueno, mira, yo voy a armar esta secuencia de entrevistas, mi propuesta es esta, después conversamos, vamos viendo cómo va la adherencia al tratamiento. Pero bueno, me parece que en ese sentido la interconsulta es porque si nosotros vamos a hablar en difícil y en complejo, nosotros mismos nos expulsamos de un lugar y nos hacemos expulsar. ¿No? Porque ¿quién es este que viene a hablar de...? Una cosa es hablar con colegas, ¿no? Pero hay un léxico que hay que compartir, por eso, bueno, el DCM y un montón de cuestiones de las manifestaciones más fenomenológicas, de las presentaciones y los cuadros psiquiátricos hay que saberlo y es un discurso que, bueno, que nos permite esto, entendernos, ¿no? Si no, siempre hay una anécdota que cuento con una compañera que es que había, que creo que directamente en una historia clínica alguien había puesto no sé qué y así, ¿no? Si era el dólar, si era el sujeto agarrado es un término nuestro, no es un término para poner una historia clínica, para ir a hablar con ¿no? También lo importante es saber redactar el informe para que lo lean todos, porque eso nos enseñan desde que arrancamos la carrera. No, y esto que tiene que ser, tiene que mantener la confidencialidad, pero al mismo tiempo tiene que tener la información para que si otro compañero agarra, pero eso pasa entre propios colegas, digamos, no simplemente con los médicos. Entonces, bueno, todas estas cosas son cosas que ustedes estaría bueno que puedan ir pescando porque tiene que ver con el rol profesional. Con esto, con que somos trabajadores de la salud, además de después uno sentir, digamos, adherir o sentirse cómodo trabajando desde el discurso psicoanalítico. Entonces, bueno, estas son cuestiones importantes que ustedes las van a ir viendo ahora en las prácticas. Por eso, desde ese lugar, entender, tomar este texto, ¿no? En la misma línea que venimos trabajando, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la entrevista preliminar, con la demanda de análisis, con que una cosa es la demanda de pedido, con la
necesidad y deseo, con esto que no siempre lo que se pide es lo que se quiere, con esto de poder suspender, poner en suspenso la demanda de pedido o el motivo de consulta hasta que algo de todo este dispositivo se ponga en juego, era en esa línea. Bueno, ¿qué pudieron ubicar los compañeros, pero el resto también, en relación al historial? ¿Quién es el hombre de los lobos? ¿Qué le pasaba? El hombre de los lobos era un joven, por lo que recuerdo por lo que recuerdo de los historiales, era un joven que venía con diferentes problemas en su vida en general. No se encontraba en la universidad, no utilizaba los gestos de estudiar. ¿Cualquiera o era un joven? Me agarraste. Tenía plata. ¿Quién era? A ver, todos, hagámoslo entre todos, ¿no? ¿Sabes? Sí, Creo que era ruso. Era el hijo de un aristócrata ruso. No era un... Ah, está bien. El hijo de una... No, porque el tema del dinero y su abolengo es algo importante en la construcción de sus síntomas. Era un muchacho acaudalado. Era un muchacho muy acaudalado. Claro, o sea, eso pasaba arriba porque, bueno, me imagino que si ibas con Freud en esa época, acaudalado tenías que ser. Yo también pensé lo mismo. ¿Qué cosa? Yo lo pasé por arriba porque dije, bueno, si vas con Freud en esa época, acaudalado debía ser. Sí, también Freud tenía algunos pacientes. ¿No viste que De hecho, el hombre de las ratas no era un hombre acaudalado. también era gratis? Sí. Sí, este era un hombre acaudalado. Un hombre acaudalado con títulos. De la aristocracia, digamos. No, Gil de Mar del Con Plata. muchos títulos. Bueno, ¿y en qué momento llega la consulta con Freud? Es como que el texto que era el nombre de los lobos por el nombre de los lobos hace como todo ese recorrido previo, y yo por ahí lo relacionaba más con esto del médico y de cómo tratan de resolver el problema que tiene y cómo él llega a la consulta con Freud, dándose cuenta desde otro doctor que quizá como lo estaban intentando solucionar, no, como que estaban errados en tratar de cómo solucionaban su problema. Entonces él decía que anteriormente iba con médicos y le daban soluciones o le daban respuesta como que era exageración o que era un problema físico, hasta que conoce a este doctor D y él le comenta toda esta teoría del momento. Me encanta el viaje. En medio de, claro, como que no es que lo fue a buscar directamente. Claro, Busca de otra persona y llega, se entera y empieza como a movilizarse por todo el centro del psicoanálisis, y que es el psicoanálisis como ve una posibilidad ahí. Que ya estaba leyendo hasta el fracaso de otros médicos. Él estaba leyendo. Igual llega Freud medio por suerte, porque se va de viaje, pasan por Viena y se entera y che. Este médico le dice, mira, ya que estamos acá, vamos a aprovechar, pero llega agotado. Sí, ¿no? sí. Eso es interesante, ¿no? Se sentía que el tratamiento de su estado emocional llega a un callejón sin salida. Llega totalmente agotado, Claro, frustrado. porque decía que había recurrido a diversos tratamientos, terapia física, hidroterapia, tratamientos eléctricos, que todos fracasaron, Años de no sé qué. y ahí pierde ¿Y cuál era su síntoma? ¿Cómo era su motivo de consulta? ¿Qué era lo que le pasaba? Lo que él dice, ¿no? En los duelos por el fallecimiento del padre y el fallecimiento de la hermana. ¿Tenía sueño? No, ¿qué es lo que la construcción del sueño es algo que Los dos duelos. el duelo del padre, el duelo de la... pero y además tenía un síntoma intestinal. Entonces, lo que es interesante de pensar es que él llega agotado, frustrado, y además cómo llega en su presentación. Llega solo, llega con asistencia. El médico que recomienda a Freud lo acompaña en un viaje, porque le dice que se vaya a viajar por el mundo o que vaya a consultar, en este caso Freud. Entonces lo acompaña a Viena y viajan juntos. Pero además llega totalmente incapacitado, llega con un ballet, con alguien que le hace absolutamente todo, digamos, con un nivel de inhibición y de... Profe, una pregunta. ¿Qué textos eran para Claro, porque en el que yo por lo menos están los dos subidos. Tienen una parte que son el historial. Bueno, está el historial por el historial, después tienen una parte que son estos fragmentos.
Pero ese ponele se algunas hojas también. El de mis recuerdos de Sigmund Freud es uno, es el 3250. Me parece que no leí. ¿Y ahí qué es lo que ustedes tienen? No dice nada de los síntomas. No, ¿qué dice? El enamoramiento y esas cosas. El enamoramiento. Habla mucho de su visión sobre Freud, de todo lo que lo apreciaba, El enamoramiento con la enfermera. ¿El enamoramiento con? La enfermera. Ahí vamos con eso. Bueno, no, es que lo que a mí me parece es que a veces con tanta intención de recortar termina siendo como, digamos, ustedes vayan leyendo después de a poco o vayan leyendo el historial de Freud. ¿Cuál es el historial de Freud? Lo grande de ciento y pico. ¿Cuál? Ese que tiene como el largo. el neurosis infantil. El historial de Freud, digamos, porque estas son las 10, 21. Porque eso es leer todo, pero no, por eso, todo, digamos, porque eso va a ser transversal, digamos. Después vamos a trabajar con el historial de la joven homosexual más adelante. Pero bueno, lo importante es que cuando él llega a la consulta, llega totalmente inhabilitado, ¿no? Totalmente, imagínense que con una persona que lo asistía para todo, hasta para ir al baño, ¿no? Es decir, en una posición, digamos, agotado, frustrado, inhabilitado. ¿A qué depende había dicho? De total dependencia. Sí. ¿Cómo? En una situación de total dependencia. De total dependencia. ¿Por qué? Porque esos son, en esto nosotros estamos pensando en la transferencia, el modo en que alguien llega, ya, digamos, da letra, da texto, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo están todos estos motivos de consulta, pero ¿qué es lo que a él lo engancha con Freud? ¿Qué ustedes pudieron pescar? Algo de lo que él le llama la atención la mirada, la actitud de escucha y que le generaba confianza, respeto. Natalia ganó inmediatamente su confianza. Porque ¿qué es lo que escuchó Freud que el resto no escuchaba? ¿Cuál era la preocupación en este momento de este muchacho? Algo de lo que decía ya. ¿Cómo era tu nombre? Brenda. Brenda. ¿Qué es lo que vos pudiste leer ahí del enamoramiento con la enfermera? Una vez que estuve internado, de lo único que se pudo agarrar es de la enfermera. De Teresa. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pesca Freud que escucha ahí? Que podemos pensarlo como indicador y como inicio en la transferencia. Él, su preocupación cuando llega era si le tenía que casar o no con Teresa. Y él lo que le dice es que por el momento no le dice ni sí ni no, porque hasta ahora le veo diciendo que sí, que no. ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué hace? ¿Cómo lo podemos pensar? Puede pasar hasta que termine el tratamiento. Que no podía tomar una decisión. Lo pone en suspenso. Fíjense si ahí Freud en este movimiento no está haciendo lo que venimos charlando en todo este cuadrito, ¿no? Sí, no responder a la no responder a la demanda, no le dice, no, sí, cásese porque bueno, a usted le vendría bien tener como esposa una enfermera o no, como una persona como usted, una aristócrata rosa, se va a casar con una enfermera, ¿no? No hace ningún juicio de ningún tipo, no le otorga sentido, pero lo toma, lo aloja, y eso genera un efecto de transferencia. De hecho, no me acuerdo cuál de los dos textos era que dice, si me hubiese dicho que no me iba, después obviamente retrospectivamente lo dice, ¿no? Pero tiene como... Entonces fíjense cómo hay alguien instalado con todas estas cositas que venimos hablando, tiene que ver con poder escuchar y poder sostener eso. Y eso es un indicador, eso es un inicio, ¿no? Hay algo ahí que en este caso tiene que ver con algo de lo verbal, pero a veces también tiene que ver con todo esto que a él le pasa con su imagen, con lo postural, con el consultorio, ¿no? Con los adornos, ¿no? Hay algo ahí, ¿no? También de la cuestión de que él, a lo largo después de su historia, que después empieza a generar obstáculos, porque piensen que ustedes, él tiene 2 tiempos de tratamiento con Freud, y después en la segunda parte Freud lo deriva con Ruth, con una psicoanalista. Y es muy interesante cómo se empieza a armar un montón de resistencias, ¿no? Como algunas cuestiones que al principio son como operadoras para la transferencia, facilitadoras, después empiezan a ser obstáculos, porque él a lo largo, digamos, se va a ir ubicando como este hijo pródigo, ¿no? Entonces él cree que Freud habla de él con todo el mundo, que, ¿no? Que medio que él es como el colaborador de Freud,
¿Puede ser que también en un momento se vuelve como que va cercano a la familia? En su fantasía, la realidad es que no, él cree en algún momento y ahí sí que Freud lo quiere casar con una de las hijas. Con el hijo abogado dice que tiene. Puede estar represente eso, ¿no? La idea del padre que falleció y el lugar que encuentra el padre. Porque además él está en esta posición, que también es una palabra que después escuchamos en los finales, así como la atrincherado y la dulce apatía. ¿Qué? Atrincherado y la dulce apatía. ¿Qué pueden entender ustedes? ¿Cómo les parece que tiene que ver esa presentación atrincherada y de dulce apatía? Y como que es una posición resistencial en la cual sí, te cumplo, voy, hago todo el encuadre, te pago los honorarios, vengo, hablo, todo el encuadre. Sí. Pero no te estamos acomodo el diván cuando me voy. Claro, te lo limpio, pero no estamos haciendo nada a nivel terapéutico. No hay nada ahí que te conmueva. Es una posición totalmente resistencial, ¿no? Es esto, claro, sí, tal cual, es como dice usted, ¿no? Como sí. Como sí, como claro, qué bien esto que usted me dice, claro, ¿no? Porque la realidad es que, como en ese primer momento él pesca esta cuestión de su preocupación por Teresa y lo que genera de herencia es que él eso lo aloja, le dice, bueno, después veremos. También lo que empieza a suceder a lo largo del tratamiento es como todo este síntoma intestinal, como todos estos rasgos empiezan a hacer referencia a esta cuestión del odio al padre también, ¿no? ¿En qué momento pierde todo? Él después pierde todo. La guerra. Claro, él pierde todo. Había iniciado el tratamiento, no sé. Sí, y después en la segunda parte es cuando Freud lo atiende, digamos, lo atiende gratis y además de eso, como él se siente un poco como en deuda, a medida que entonces ahí se juegan las resistencias de Freud, se siente como en deuda, hace una colecta, porque bueno, siente como... Dice que Freud le junta dinero. Claro. Freud arma la colecta y ahí empieza esta cuestión también de la trampa porque él tiene todavía unas joyas ahí. Que la mujer le dice, bueno, no le vayas a decir que tenemos eso porque entonces no nos va a dar más. Y ahí es cuando empiezan a aparecer estos obstáculos y bueno, es cuando Freud interrumpe y se produce la derivación. Pero más que nada, a esta altura, de poder ir pensando en estos primeros tiempos, cómo los inicios se pueden dar, se llama variedades en los inicios, porque en su momento también veíamos, por ejemplo, el inicio de Dora. Dora ustedes lo tienen un poco más trabajado. Más o menos. Dora, ¿cómo llega? Por el padre. La llega el padre, ¿no? Entonces, cuando pensamos en variedades en los inicios, es ya poder, a mí, lo que me parece interesante de esta clase es que ustedes puedan pescar ya como en los mismos textos de Freud, en la pluma de Freud, él no se achicaba frente a los diferentes inicios, ¿no? Entonces, que hoy alguien que se dice analista diga que si alguien no pide un análisis no se le puede atender, diría, anda a leer Dora. Y decime si Freud no la atendió. ¿No? No importa, pero uno también podría decir, era una joven, pero uno también podría decir que alguien sea atraído no inhabilita autonomía y que ahí se pueda generar una demanda de análisis. Lo cual tampoco uno puede decir que va a sostener inclusive con los niños. Bueno, con los ¿no? casos de vivimos la primera vez, que la había llevado a la consulta a la mujer. Por eso podemos pensar los inicios en sus variedades, que no hay ningún inicio que garantice, por ejemplo, este sería como el inicio ideal, alguien no como ya con, sí, como con transferencia al discurso y como ya con una práctica, y uno escucha muchas veces que te dice, no, porque yo me analicé yo un montón con fulano, ¿no? Y ahí hay algo más bien de estar atrincherado en un malestar y en una posición de enfermo que le llevaba a tener cierto beneficio. No son los beneficios secundarios del síntoma. Beneficios secundarios. ¿No? ¿Por qué? Porque a nosotros el síntoma no es algo a sacar. Te duele la cabeza, toma. Porque nosotros sabemos que el síntoma está armado de un montón de cuestiones. ¿No? Entonces nosotros trabajamos con el síntoma, no es que lo sacamos o lo entrenamos como quizás hacen otras orientaciones, ¿no? ¿Cómo sería lo de entrenarlo? Y bueno, qué sé yo, las técnicas conductivas conductuales, ¿cómo trabajan? Bueno, usted tiene miedo a volar, ¿no? Es esto que sacarlo, bueno. Sistemático.
¿no? La desestabilización sistemática, el perro de Pavlov, claro. Es esto. Entonces, bueno, esta es otra idea del síntoma. Si el síntoma está implicado subjetivamente y tiene una función, está agarrado, bueno, no es suponer a alguien libre de síntomas, sino un síntoma que lo deje en un lugar que la pase mejor, en todo caso. Es como un concepto analizado muy consciente, no sé cómo explicarlo. O tenía conocimiento. Mucho conocimiento. Claro, pero es un conocimiento que juega a favor de la resistencia. Claro, Porque él no se coloca en la posición de analizante, se coloca en la posición de colaborador. Es verdad, sí, dice colaborador. Entonces, eso dice, ¿no? Eso dice su posición. Quizá por haber leído sabía un poco más o algo, ¿no? Sí, esas cuestiones pueden haber favorecido, y también esa cuestión de que, bueno, él se siente casi como coautor de la obra freudiana en un momento. Por Claro, eso para siempre le dijeron el hombre de los lobos, que hasta el que se murió le decían. Claro, y él se siente, digamos, en esta cuestión predilecta. Sí, del hijo elegido, del hijo pródigo, ¿no? Entonces, en esta cuestión, la derivación de Freud a una analista mujer, uno no puede pensarla como que no es casual, ¿no? Como que es una intervención. Pone la metáfora Freud, eso se ¿Cómo? Como que lo toma Freud, o sea, lo reemplaza el padre por Freud. Por eso Y Freud ahí en algunos momentos la pifia y se deja tomar. Claro, y pasa que es como... Bueno, es como le pasa con Dora, digamos, cuando él no se da cuenta y Dora deja el tratamiento y lo expulsa, es porque él, digamos, se le pierde esta posición de Dora, donde él queda en la misma secuencia de los hombres. Él cree que Dora está enamorado, de enamorada, ¿no? No, él se le pierde una parte de la transferencia, la actúa. Digamos, no puede ubicarse él en qué secuencia la transferencia queda, entonces, bueno, se la manda. Bueno, de hecho acá al final también dice que Freud como que le agrada la mujer que le presentó, ¿no? Como que fue un excelente, aprobara la elección de la mujer que había tenido, Claro. ¿no? Entonces es como que también lo toma por los padres en ese sentido. Claro, por eso digo que en los inicios, aunque la transferencia no es instalada, hay un montón de variables que se empiezan a jugar. Cómo alguien llega, desde dónde llega. Cuestiones a escuchar, vuelvo a lo mismo, no a darle un sentido o a suponer que eso ya condiciona algo, pero bueno, que cómo llega, por qué se queda, ¿no? ¿Qué rasgo de uno está ahí funcionando como algo que enlaza? Como al contrario, como alguien puede irse de una primer consulta y no volver porque le molestó el tono de voz de uno, o porque, no sé, hubo algo en el consultorio de la decoración que le generó rechazo. Entonces, los inicios están entramados en un montón de cuestiones, la escena, más allá de lo que alguien dice, ¿no? Y eso es lo interesante de poder ir pensando. ¿Sería donde se cruzan los tres registros? Sí, donde está esto, digamos, el juego. Solo lo imaginario, el lenguaje, claro. Sino un montón de cosas que van a... Sí, es esto que decimos que uno trata de hacer como un planteo plano en el pizarrón, pero la realidad es que después todo funciona en 3D. No se pueden delimitar. No se pueden delimitar y además, bueno, uno ahí escucha y hay un montón de cuestiones que se construyen a posteriori, ¿no? Uno, bueno, escucha, alguien dice, bueno, vengo por tal cosa, me pasa tal otra. Entonces, me parece que lo interesante de este historial, en este punto, es un historial muy rico. De hecho, hay como mucha duda diagnóstica. Muchos lo piensan como una neurosis y muchos todavía le dan el diagnóstico de psicosis. Sobre todo por todos los fenómenos psicosomáticos que tiene después con el agujero en la nariz, con toda esta cuestión de conceptos, fenómenos alucinatorios. Entonces es un caso emblemático y es un caso controversial, ¿no? Porque los diagnósticos tienen esto. No siempre son como, bueno, estamos 100% nadando en estas aguas. Pero me parece que lo interesante de pensar es cómo Freud ahí, en esto que venimos pensando entre el motivo de consulta, la demanda de pedido, la demanda de análisis, él puede escuchar esto de Teresa y hacer algo con esto, que es alojarlo y dejarlo ahí, como si esto no vamos a... pero darle una entidad,
a darle un valor. Claro, esto es importante, pero lo dejamos para después. Sí, ahí es, claro, es una maniobra ahí, ¿no? Como dice, bueno, como si alguien viniera urgido de que tiene que estudiar, ¿no? Un pibe, y bueno, ¿qué tengo que estudiar? ¿Qué tengo que estudiar? Bueno, sí, es re importante que vas a estudiar, uno puede decir, ¿no? ¿Cómo no va a ser importante? Pero uno puede invitarlo a hablar sosteniendo la importancia de eso que lo urge, ¿no? Ni entrar en la urgencia de responder eso, ni desacreditar y decir, no, pero debe estar pasando otra cosa. No, si a mí lo que me preocupa es que voy a estudiar, ¿qué otra cosa? ¿No? Sería como, no, pero debe haber otro tema ahí. No, mi tema es que quiero saber qué voy a estudiar. Claro, pero el trasfondo en sí. Pero no, en esto del segmento no le diría, bueno, sí, a ver, bueno, ¿y qué te gusta, qué no te gusta? ¿Por qué esto? ¿No? Que hable. Porque esa es nuestra apuesta. A que en el hablar, algo de todo eso se va a ir armando. Aparte, por algo lo traerá eso, ¿no? También. Por algo lo urge. Claro. Por eso esto de alojar, y por eso me parece que en este caso este historial lo muestra bien claro, ¿no? Como que hace él con esta preocupación. ¿Querías preguntar algo? Sí, una pregunta, profe. En el otro texto también había leído algo de como que el síntoma se transformaba, como que venía del síntoma en su estatuto médico y se transforma en un síntoma analítico. Y decía como que ese síntoma analítico va a hacer la pregunta y tiene que implicar al sujeto. O sea, que es el síntoma el que pregunta. ¿Qué significa que sea un síntoma analítico y que pregunte con relación a esto que venimos hablando? El síntoma analítico es el síntoma que apunta a que es en transferencia, eso lo vamos a ver bien en la clase, creo que ya la viene. Como decía, estábamos hablando del síntoma. Es el síntoma analítico, es el síntoma en transferencia, es el síntoma que ya implica la figura del analista, digamos, no es un síntoma en el vacío, y es un síntoma con valor significante. Con el síntoma que nosotros trabajamos. Y acá en el hombre de los lobos se ve y es la transformación que se va dando, digamos, esto que él dice, bueno, me siento escuchado, digamos, es como él a lo largo de todo, bueno, se empieza a armar una cuestión que se refiere a su relación con el padre, el duelo con su padre, esta cuestión que él le pasa, que se encuentra en el mismo problema entre casarse con alguien con dinero, digamos, como todo eso se va como armando. Pero esas son cosas el hombre de la rata que tenía que casarse. Claro, pero esas son cosas que le pasan a él. Como estas son cosas como que le pasan a él por fuera del síntoma que no es analítico. ¿Cómo hace para que se transforme en un síntoma analítico si las cosas son las mismas? Es que es la pregunta por el deseo en sí. O sea, no entiendo la pregunta. Claro. El síntoma que él cuenta, no entiendo cómo eso se transforma en un síntoma analítico. Pero no entiendo cómo pensar la transformación. La Claro, yo pienso la transformación como venía por esta duda de que no sabía si casarme con Teresa o no, pero eso lo transformé y ahora mi pregunta es otra. No necesariamente. No, lo que pasa es que, claro, ese no es el síntoma, exactamente. Me parece que la cuestión del síntoma analítico es cuando algo de lo que pasa enlaza a la persona del analista y es un transferente. Entonces es algo que se va a ir armando en el devenir, en el decir y en los decires. No es algo como a descubrir en concreto y que está ahí, que entonces nos ocupamos de eso. Es algo que se arma en el dispositivo. Por eso es algo... esto que decíamos de la demanda de análisis es algo que se arma en relación a con intervenciones del analista. Por eso vamos a ir viendo, ese texto me parece que les va a servir, nos va a aclarar, cuando también vayamos viendo cómo en las entrevistas preliminares también hay efectos, ¿no? Digamos, no es que simplemente hoy tiene que pasar un montón de tiempo para que algo haya ahí un efecto. Me parece que lo propio, a diferencia, es que no es un síntoma que le es ajeno y que alguien tiene para decir sobre eso, que le pasa esto por esto, sino que es algo que se va construyendo. Y que tampoco quien escucha lo sabe de antemano. Ahí está la puse. ¿Entendés? No es que vos ya sabés que sí puede haber, con los años, hay cierta casuística clínica que insiste y que hay algunas cuestiones en los tipos clínicos que se repiten, pero después en cada caso eso se juega
de un modo particular. No es que todas las chicas que tienen anorexia les pasa. Sí hay algo del tipo clínico, de la histeria, de la neurosis obsesiva que tienen características, pero después esto se da en cada uno. Y es esto a sostener. Por eso es una posición que uno paga tanto, ¿no? Porque hay que sostener ese tiempo de armado y de no querer como agarrotar enseguida de sentido o como taponar rápidamente la angustia. Claro, como el síntoma analítico sería esta resistencia a querer saber. ¿O cómo se relaciona eso con el síntoma analítico se transforma en analítico cuando el sujeto puede suponer que en eso que le pasa hay algo que lo implica. Él tiene que ver con algo de eso. Ahí se mezcla con lo del sujeto supuesto saber. Es que no es sin sujeto supuesto saber y sin transferencia que hay síntoma analítico. Porque el síntoma analítico es en transferencia. Claro, es recién cuando uno se enfrenta a la persona del analista y entra en transferencia que hace ese pasaje de saber del analista a uno mismo, como diciendo, esto tiene algo que ver conmigo o que tengo que ver pero yo no es un momento en esto que me pasa, ¿no? claro, Dice, no es que se transforma algo. Es una algo constante, es en este encuentro que cada uno tiene, en ese espacio en el que habla de lo que le pasa, que muchas veces uno va y habla de, no son temas siempre profundos y trascendentales, a veces uno habla, no sé si anotarme las 4 áreas o anotarme en una, sí. porque para eso, en este momento, para uno es algo trascendental, ¿no? Trascendental, o no sé si hacer la residencia en clínica o en educacional, pero me gusta clínica y educacional es más rápido, ¿no? Entonces es en esos decires que hay una apuesta que uno está diciendo otra cosa. No porque uno le va a decir ahí, ahí estás hablando de tu papá. Eso era. Lo que hablaba de la otra escena, ¿no? La otra escena, eso que se crea después. Claro, hay algo ahí que insiste, hay algo ahí que toca cierto. Te quedas pensando después, capaz te queda como trabajando, ¿no? Te vas de la sección. Claro, y esta cuestión de que, bueno, de que uno no todo lo que dice es lo que quiere. Y además el motivo de consulta no siempre es el real motivo de consulta también, eso es todo lo que se da. El motivo de consulta es algo que uno trae como lo que uno puede recortar ahí de lo que lo aqueja. ¿Qué me trajo acá? Y eso se puede transformar. Y lo que se transforma también sería esto de la queja al deseo. Claro, de esta actitud de queja y de demanda al otro, una posición, bueno, ¿por qué? Sería, en un ejemplo burdo, sería alguien que viene quejándose de que siempre tiene malos trabajos, siempre lo ponen en los peores horarios, siempre lo cagan, siempre le quieren pagar menos, ¿no? Hasta que en algún momento uno puede pensar transferencia de por medio, a veces puede pasar alguna transferencia que lo deja él en evidencia de que él también se maneja así, o a que alguien pueda empezar a decir, bueno, ¿qué me pasa a mí? Que yo siempre termino en estos trabajos de miércoles. ¿No? No es lo mismo pensar que siempre el otro me coloca en un lugar de miércoles, en pensar que por alguna razón yo también siempre me posiciono en ese lugar. Pero no desde la culpa y desde, entonces me voy con el látigo, sino de pensar el cambio de rol posible. En que hay algún juego de lo propio, ¿no? En que hay algo ahí que se estará satisfaciendo en ese ofrecerme a siempre empleadores malos y... Entonces a veces es consciente y a veces inconsciente. A veces, en algún momento, esta implicación te cae la ficha en todo caso. se puede tornar discursiva. ¿No? Se puede como... Pero en realidad el jefe sucede. Pero es algo que insiste ahí y que puede seguir insistiendo, pero ya no es lo mismo estar advertido de que uno tiene algo que ver con eso, que estar totalmente como desabonado a eso, ¿no? Como una posición de víctima. Sí, con las parejas pasa también. Sí, totalmente. Con las parejas, con... La típica que dicen uno peor que otro, es como... Sí, hay mucho de eso. Claro, es como esto, ¿no? Cuando uno puede empezar a ubicar dentro de un análisis propio estos puntos de insistencia, estas cuestiones que se repiten, y que no quiere decir que uno las solucione de una vez para siempre, porque hay cierta insistencia que va a estar siempre. El tema es que a veces uno puede tratar de hacer con eso algo mejor. Porque no es que el análisis nos evita el sufrimiento, porque si no sería como, bueno, la píldora de la felicidad, ya está, me analizo y me evito, ¿no? Si no sería poder pasarlo un poco mejor. ¿No?
cuando una persona en cuestión de pareja le pregunta al analista, ¿y qué tengo que hacer? Ahí es redirigir la pregunta, a ver si ella se implica. Bueno, sí, no es lo mismo alguien que viene a preguntar eso que alguien que venga, por ejemplo, no sé, golpeado o... ¿no? No es lo mismo. Pero nunca se le puede decir, el saber lo tenés vos. Bueno, si alguien viene golpeado... Vanessa nos explicó eso, como, a ver, nos dijo como que por momentos es necesario la intervención, como que no siempre quedarse en, ay, a vos como porque que eso te sería parece, lo como que que es necesario decirle, y sí, tenés chicos, que... el semblante de sujeto supuesto saber es eso. Y bueno, y quizás es mejor que se tomen un tiempo, porque la verdad que hace sesiones y sesiones que venís diciendo lo mismo y evidentemente juntos no lo pueden solucionar. Entonces capaz tomar una distancia real sea una buena idea. ¿Entendés? No puede decir eso. Lo mismo que dijo la persona, Claro, lo que por ahí desde otro lugar, digamos. Lo cual no quiere decir, no, usted se tiene que... Bueno, a veces uno puede decir también. Lo que pasa que es difícil pensarlo en el vacío, porque entonces queda como... Bueno, yo le digo que se tiene que separar. Uno viene escuchando, ¿no? Entonces uno puede venir escuchando, ¿no? El otro día, ¿no? Un paciente, entonces está en pareja hace un tiempo. Y que se aman, y que sí, que son demás, y que entonces todo se amor. Pero cada fin de semana hay un quilombo, ¿no? Entonces, bueno, y después se aman y estamos todos bien, y otro quilombo, y otro quilombo, y otro. Entonces un día yo digo, ¿qué pasa, no? Digo, ¿qué pasa cuando ustedes se separan? Le digo, se tienen que separar siempre con quilombo. ¿Qué le quedó eso? ¿No? Fíjense que es bastante afirmativo lo que dice. No fue, ay, ¿a vos qué te parece? Se separan, ¿no? Digo, cada vez que se separan hay un quilombo. ¿Y él le quedó? Entonces viene otro y me dice, yo me quedé pensando en eso. ¿No? Es verdad. Cada vez que nos separamos hay un quilombo. O se pelean, uno se ofende, el otro no entiende, ¿no? Hay algo ahí engañoso, ¿no? Ella está obsesionada con que él la va a cagar, ¿no? Entonces ella está obsesionada, pero no es una obsesión de ella simplemente porque está loca y porque piensa, sino porque hay algo él de lo engañoso, pero no porque él la quiere engañar con otra mujer, sino porque él es esconde otra engañoso cosa. a la hora de decir lo que quiere. Entonces él, fíjense cómo puede empezar a decir ahí, claro, es verdad, yo la mando medio cambiada, empieza a decir él. Como que le digo que sí y que no, pero lo hace en un fallido, ¿no? Porque él me dice a mí, yo ya sabía a la tarde que íbamos a hacer tal cosa. ¿También? A Carlos trompada, ¿viste? Lo que digo es, fíjense cómo él empieza a darse cuenta que no solo engaña a ella en esto de decir, sino que engaña con él mismo, Claro. de que él se la manda a cambiar. Entonces después se encuentra con unos quilombos y dice, pues yo la quiero, yo la elijo. De hecho no sale con otras minas, ¿no? Está reenganchado el flaco, pero fíjense qué mal enganche. Claro, como que se engaña. Lo que hacía, la que dijiste que a la tarde... Él ya sabía que iba a hacer tal cosa, pero como él quiere evitar el conflicto y no sé qué, se la manda como cambia y ella lo que le dice es, vos me estás mintiendo. Claro. ¿Entendés? Claro, como que él se autoengaña para tapar el conflicto y genera más. Pero es algo que él puede ir ubicando en esto mientras lo va contando. Y él lo que cuenta es esto, otra vez, el domingo, no, nos peleamos porque yo, ¿no? Porque si no, me parece que ustedes se imaginan como escenas así grandilocuentes, con verdades, como temas. Es esto, ¿entendés? Entonces, bueno, hay algo... ¿Cómo? Los significantes le están fallando. Hay algo ahí que él dice de la separación, pero eso se lo dije yo. Pero se lo digo yo porque lo vengo escuchando, no porque a mí me parece... ¿No? Esa es la posición del analista. Es recurrente. Claro. Uno ahí escucha en abstención de lo propio, en una posición particular de escucha, y no es que, qué genia, no, uno está escuchando. Y nunca es directivo. A veces sí, Yo hay papás que les digo, saquen a este pibe de la cama, basta, chau, la sacan. No, pero no me importa. Sí, a veces. Más directivo que eso, no sé. Después de eso no sé por qué. Por eso me parece que el tema es desde dónde uno dirige. Si uno está dirigiendo desde una construcción del caso, desde que uno sabe hacia dónde va la dirección de entrenamiento, uno dice. Ahora, si uno dirige porque le parece que es mejor que vayas al colegio que a otro, eso es una pavada. ¿Se entiende?
porque uno está ahí desde una posición, lo cual no quiere decir que uno no haga intervenciones fallidas, que uno no esté escuchando mal, que uno... O que se le jueguen cosas personales. Escuchar mal es estar como muy orientada a cierta línea significante y que hay otra ahí que está haciendo y que uno no la toma. Y en general lo que ahí aparecen son los acting. Porque hay algo ahí que uno no escucha. Y ahí uno también dice, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Y si te conmueve algo? Hay un montón de cosas que no lo conmueven. No, Porque pero uno no digo que es es difícil pensarlo. Y lo que pasa es que una cosa es conmoverte, otra es actuar desde... Hay un montón de cosas que uno lo conmueven. Eso es parte de actuar la contratransferencia también. Sí, vieron que el concepto de contratransferencia para nosotros es un poco controvertido, porque la contratransferencia apuntaría un poco a lo intersubjetivo. Y nosotros pensamos más bien como que hay un solo sujeto en juego. Bueno, uno por eso uno tiene ese análisis personal, porque uno supervisa los casos que a uno le están siendo difíciles, o porque no siente que escucha, o porque siente que no está interviniendo bien, o porque siente que no está entendiendo lo que pasa, o porque uno a veces se preocupa, entonces al supervisor uno le dice, mira, esto te estaba preocupando a vos, pero fíjate que no, a veces uno se urge de cuestiones que son de uno, que a uno le urge, quizás no, y bueno, para eso están esas instancias. Pero bueno, volviendo a vamos a tratar, no me acuerdo cuándo es que lo volvemos a trabajar el historial, a ver si Llevo el brazo. vayan leyendo el historial como para ir entendiendo la historia. Bueno, la semana que viene